podamos disfrutar de esta manera la vida del Señor. Todos aquellos que creemos en su nombre, estamos habilitados para disfrutar del Señor. No estamos habilitados para seguir un decálogo de leyes y reglamentos, sino que estamos habilitados para disfrutar de su vida. Y qué bueno que así sea. Que Dios nos haya escogido y dado la oportunidad de disfrutar de su vida. No estás acá que no sea para conocer más de su vida y poder disfrutarlo. No buscamos otra cosa que no sea esa. Vamos a compartir este testimonio que hemos titulado Esclavos de la Libertad, parte 2. Un día especial hoy, un día raro. En el día de la autopercepción vamos a orar, oremos, ¿no? Para que el Señor, y vos puedas estar orando ahí, para que el Señor nos pueda dar la percepción que Él tiene de nosotros, ¿sí? A través de su palabra. Hoy estaba viendo desastres en tiempo real. No sé si alguien lo ha visto. 1, 2, bien. Y lo que más me llamaba la atención no eran los desastres en sí mismos, porque estaban los desastres y sí llamaban la atención, pero lo que más me llamaba la atención es que en este programa te ponen el tiempo anterior a que ocurra el desastre. Como es en tiempo real, tienen una cámara y en esa cámara va transcurriendo lo que va aconteciendo antes del desastre. Y segundos antes del desastre, nada pasaba. La gente estaba en el lugar, la gente caminaba sin saber lo que estaba ocurriendo, hasta que aparecía el desastre. Y todos terminaban en el desastre. En algunos casos una explosión, en algunos casos era un derrumbe, pero todos terminaban en ese desastre. El asunto es que nadie podía saber qué iba a pasar segundos antes de ese desastre. Y a mí me venía la reflexión, o entendía la reflexión en el Señor, de que muchas veces estamos con una vida demasiado rutinaria, una vida en la que siempre hacemos, o que a veces hacemos siempre lo mismo, o que la vida nos levantamos, nos acostamos, planificamos mañana, planificamos pasado, veremos qué será dentro de unos días, sin saber qué será de nosotros los próximos segundos. Pero Dios sí lo sabe. Y por eso nos expone a su palabra. Por eso es bueno que cuando nos determinamos a oír una palabra de Dios, no te digo que va a venir un desastre, pero sí que nos sentemos a oírla, que nos dispongamos a oírla con la necesidad y con el entendimiento, la necesidad de que esa palabra no solo sea real en mi vida, sino que entendiendo que esa palabra algo está avisando. De algo me está previniendo. A veces no es que la palabra viene y te dice, cuidado que acontecerá esto, acontecerá aquello. No, pero la palabra creída, lo que produce en nosotros es una fortaleza tal que cuando aparezca el desastre, nosotros estaremos plantados, posicionados y saldremos ilesos sin secuelas de cualquier desastre que se produzca en la vida. De hecho, el Señor lo dijo, edifiquen la casa sobre la roca, porque la tormenta va a venir. Y cuando venga, el asunto es cómo edificaron. ¿Y qué es sobre la roca? La roca es Cristo. Por eso nuestra vida edificada en Él, ¿y cómo se edifica la vida de Dios? Y bueno, con la palabra y creyendo a la palabra y alimentándonos de la palabra y que constantemente la palabra sea una realidad a la que le creemos, no que sea un mensaje. Amado, cualquiera predica un mensaje. Cualquiera habla mensaje, cualquiera enseña mensaje. El asunto es cuando la palabra de Dios nosotros la entendemos como un alimento que lo que hace es posicionarme en medio de un mundo que está muy convulsionado. El mundo está a una velocidad, amado, que vos y yo no la podemos percibir, pero la gente vive a una velocidad extra.
o sí la percibimos, pero nos dejamos arrastrar y nos dejamos llevar. Por eso tantas cosas nos acontecen, tantos pensamientos. Vos te voy a decir algo, y la mayoría de ustedes, los sinceros, que son todos, casi todos ustedes, van a acordar conmigo. Del sábado pasado a hoy, ¿cuántos pensamientos vinieron a tu cabeza para hacer un desastre en algún momento de tu semana? ¿A alguno le pasó? Amado, ¿saben por qué lo sé? No porque soy adivino, sino porque habito un humano. De una semana a la otra es terrible la cantidad de pensamientos que te vienen para hacer un desastre. ¿Cómo te vienen 2 o 3 buenos? Pero es tremendo. Y vos decís, no, mira lo que voy a hacer. No lo hagas. Porque acordate que vino la palabra. ¿Se acuerdan la palabra de cuidado del pozo? Bueno, amados, ¿se acuerdan algunos cuando hablamos de 9, qué va a hacer? ¿Sí? Que me gritó el referí a mí que iba a dejar un muchacho lisiado para toda la vida. Y el referí me gritó, 9, ¿qué va a hacer? Y ahí el muchacho salvó sus piernas y pudo seguir jugando al fútbol. Porque, amados, la palabra es a veces casi al borde del pozo, porque no oímos antes. Pero el Señor empieza a hablar. Empieza a hablar. Por eso la idea es que no tomemos la palabra de Dios como un mensaje que vengo a escuchar para cumplir un ritual y quedarme tranquilo que por lo menos escuché a Dios, sino que sea algo que verdaderamente me nutra, no solo para los momentos difíciles, sino para que yo deje de seguir autopercibiéndome y me pueda percibir conforme a lo que Dios habla de mí. Necesitamos más gente que se perciba según Dios, y no gente que se siga autopercibiendo según lo que las circunstancias de la vida van diciendo que las personas son. No porque lo necesitemos nosotros, sino porque cada persona necesita eso. Lo que sí necesita el propósito eterno de Dios en la tierra es que haya personas que no por autopercibirse, sino por escuchar lo que Dios percibe de ellas, empiecen a liberar lo que de Cristo verdaderamente son. Hay mucha riqueza retenida en las personas que creen en el nombre del Señor. Y es tiempo de que esa riqueza se salga de donde está para desarrollarse. Obviamente me van a decir, sí, la riqueza es Cristo, sí, pero la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta de maneras diferentes en todos y cada uno. Bueno, hoy vamos a tratar de poner un ladrillito más en esta construcción. Pero, amados, la idea es que hoy podamos tener un ladrillo más, un eslabón más en aquello para lo que Dios nos puso en la tierra. Digan conmigo si quieren, esclavos de la libertad. El apóstol Pedro, quien merece muchísimos respetos míos, hemos sido muy injustos a veces los predicadores con Pedro. Hemos dicho muchas cosas de él y nos olvidamos que Pedro fue alguien que supo en un momento de su vida decir que el que vino después que él, que fue un tal Pablo, había que escucharlo. Pedro no se agarró los galones y dijo, yo estuve al lado de Jesús, ¿quién es este Pablo para venir a predicar? No, muy humilde lo que hizo Pedro. Se calló, cerró su boca, reconoció algunas cosas y él al final de sus días termina diciendo, gente, lean a Pablo porque Pablo dice cosas muy interesantes. Yo no entiendo mucho lo que dice, pero está bueno lo que dice. Merece mis respetos una persona que sabe bajarse de, ¿cómo lo digo en griego? De los caballos, ¿sí? Se baja de los caballos, no se cree que es alguien, no se autopercibe alguien, sino que verdaderamente queda a expensas de lo que Dios dice de él. Y esa es la manera que podemos desarrollar en la tierra aquello que Dios nos puso a desarrollar. Pedro escribe a un grupo de personas, en los primeros textos él lo dice a quién está dirigida, pero bueno, todo lo que está en la Biblia es para aprovecharlo, para que nosotros podamos nutrirnos de esto. Dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos, para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso
cuando nos hizo a conocer a Jesucristo. ¿Cuántos de acá conocen a Jesucristo como Señor? Lo reconocen y lo conocen como Señor. ¿Sí? Quiero ver las manos, porque si no vamos a orar por alguien, si alguien no lo reconoce como Señor, vamos a orar por vos. O sea que, si dice acá, Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo, entonces significa, ustedes dijeron que lo conocen, ¿no? Entonces significa que su poder ya está conocido por nosotros. Y en ese poder nos dio todo lo que necesitamos para que vivamos como Él quiere. O sea que no habría tal cosa como, oh Señor, dime qué hacer. Dime cómo vivir. Porque oramos así nosotros, no es que, no sé por qué lo castellanizamos tanto la oración. Como que Dios escucha más al que es más espiritual, el que usa terminología del lenguaje antiguo. O neutro, oh Padre, a ti que estás en los cielos. Y en esos cielos hablas y el resplandor de tu gloria se manifiesta. Dale, habla de una vez, dice Dios. Vamos a resolver el asunto. Dice que está todo dado. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. ¿Por medio de quién? De Él. No nos eligió porque nosotros decidimos, sino por medio de Él nos eligió. Vamos a ir corriendo la autopercepción. Desde que me entregué a Cristo. No te entregaste a Cristo. Él te hizo que vos seas parte de su reino. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. O sea, si no tenés algo, es porque no te lo prometió. Porque todo lo que te prometió te lo dio. ¿Y sabes todo lo que prometió Dios? Se llama Cristo. Cualquier otra promesa es manipulación. Cualquier otra promesa, cualquier otra propuesta de promesa es manipulación para que sigas adelante buscando una zanahoria que nunca vas a llegar a encontrar. Digan conmigo, porque lo dice la Biblia, no porque lo digo yo. Dios me dio todo lo que me prometió. Cuesta, ¿no? Oh Señor, ¿tú qué me prometes? No te prometo nada, ya te prometí y te cumplí. No hay manera que entre nosotros haya una deuda. Yo pagué tu deuda y vos no te debo nada. Y vos a mí tampoco me debes nada. Está todo resuelto entre nosotros en la cruz. Nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Ahora, ¿saben cuál es el asunto? Que nosotros descubramos cuáles son importantes y cuáles son valiosas. El gran problema es que le damos valor e importancia a cosas, número uno, que Dios no prometió, y número dos, que Dios nunca dijo que eran importantes. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios. Por medio de todas estas cosas que nos dio, nos prometió y nos dio. ¿Para qué? Para que seamos como Dios. Y no como la gente pecadora de este mundo. Porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. ¿Qué hace alguien que permite que sus pasiones más internas sean liberadas? Se destruye y destruye. El escritor a los Hebreos habla de la raíz de amargura. Que el que toca la raíz de amargura termina destruyéndose. O sea, el que manifiesta una sustancia de amargura es alguien que termina destruyéndose y destruyendo su entorno. Decía el que tenga cerca, no seas amargo. ¿Saben dónde está la amargura? En querer autopercibirme por afuera de lo que Dios dice de mí. Quien vive autopercibiéndose va a tener que vivir bajo el gobierno de sus deseos y pasiones. Pero quien se percibe como Dios lo percibe, todo lo que Dios le dio lo hará manifestar lo que de Dios es. Amado, lo que cuesta renunciar a las pasiones y deseos. Porque las malas las conocemos y renunciamos rápido. El asunto es renunciar a las que a mí me gustan.
Es renunciar a lo que a mí me da identidad. Es lo que a mí me da poder. Es lo que a mí me dice, soy alguien en esta tierra. Yo voy a ser. Yo voy a ser. Y encima tenemos canciones que dicen, yo voy a ser. Amado, quiero ser lo que Dios dijo o nada. Porque sé que ahí está todo lo que Dios va a manifestar de su reino en esta tierra. Y si Dios lo manifiesta en esta tierra, lo va a manifestar en mi matrimonio, lo va a manifestar en mis hijos, lo va a manifestar en mi familia. Dios solo va a manifestar a Dios en nosotros. Dios se automanifestará en nosotros. Y de esa manera estaremos sanos, libres y por dentro, como decíamos hace unos minutos, ilesos, sin secuela, cuando permitamos ser un envase para que Él sea. ¿Saben qué buena oración? Es renuncio a lo que soy, Padre, y a lo que tengo ganas de ser para que vos seas en mí. Total, si algo se pierde y no era Dios el que estaba en el asunto, ¿para qué lo quiero? Contamina mi vida y contamina la de los demás. Eso es cuando decimos, no, el Evangelio es complicado, es difícil. No, es facilísimo el Evangelio. El apóstol Pedro acá lo que está diciendo es muy simple. La vida de Cristo no es algo que tengamos que buscar. Hermano, busque al Señor. Porque si usted busca al Señor, el Señor lo va a encontrar. Y ahí andamos como que estamos jugando a la escondida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Dónde está Dios? No, amado. Piedra libre para Jesucristo, allá atrás de la camioneta. Busque. El que busca, encuentra. Eso lo dijo Jesús, sí, pero estaba en otro contexto, amado. La vida en Cristo no es buscar. Acá dice que nos encontró, ¿no? Lo dice claramente. ¿Por qué le hacemos mentir a Pedro? O Pedro miente, o alguien mintió en el camino. La vida en Cristo no es algo que tengamos que buscar. Se obtiene por creer a la palabra de Dios y luego no se busca, se desarrolla. Porque una vez que creí en su nombre, su espíritu habita en mí, ahora lo que tengo que hacer es desarrollar la vida de Dios, lo que ya soy en Él. No tengo que buscar afuera lo que ya está en mi interior. Por supuesto que Dios tiene un poder sobrenatural sobre todas las cosas. Pero en su divino poder, Él nos hizo a nosotros para que nosotros seamos su expresión en la tierra. Y eso no hay que buscarlo, ya está en nosotros. Decí conmigo, Cristo ya está en mí. Y decir al que tenés al lado, y si está en vos, ¿para qué lo seguís buscando afuera? No te da, ¿saben? Un ejercicio, ¿quieren hacer un ejercicio todos nosotros, los que recién empiezan, los que hace muchos años que están, todos? ¿Saben un buen ejercicio? Oren, pero paren, pero oren y grábense. Oren, no, después de esta van a todos tratar de orar lo más correcto posible. Pero sean normales, oren y grábense. O ahora empiecen a recordar las últimas oraciones que hicieron. A ver, 1995, no. Las últimas oraciones que hicieron. ¿A dónde estaba ubicado el Señor en esa oración? ¿Y a dónde estabas ubicado vos? Porque si la oración tenía un mínimo de... Listo. No entendimos que el Evangelio no es buscar a Dios, sino entender que hemos sido encontrados por Él y por creer nos subimos a lo que Él ya es y que nosotros ya somos, y lo que tenemos que hacer es descubrir y desarrollar lo que ya somos. Obviamente estoy hablando de gente que dice, Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador, y lo ha dicho. Señor, abdico, ¿se entiende abdicar? Renuncio a todo reino y declaro que vos sos mi rey. El único rey al que reconozco es a vos. Los otros me seducen, los otros me influencian, a veces los escucho, pero vos sos mi rey. Vos sos mi Señor. No busco que el rey sea yo, sino el rey sos vos. Todo el que ha dicho oraciones como esa o similares con sus palabras está habilitado para desarrollar la vida de Dios en la tierra. Gracias a que Dios nos salvó,
tenemos su vida, y al tener su vida, tenemos la posibilidad que antes de que Él nos salvara no teníamos. ¿Saben cómo se llama esa posibilidad? Tomar decisiones. El hombre sin Dios no puede tomar decisiones en favor de ni siquiera de su propia vida. Toma decisiones en favor de lo que él cree que es el bien para su vida. Pero acá Pedro nos está diciendo que la gente pecadora de este mundo destruyen a los demás con sus decisiones. ¿Y quién es la gente pecadora de este mundo? La que no declaró a Jesucristo como su Señor. De una manera u otra destruye a los demás con sus decisiones. Si no destruye a los que están hoy, va a destruir a alguna generación, porque todo aquel que toma decisiones fuera de Dios, a alguna generación de las que están actualmente, de las que vienen, va a destruir. Por eso es tan importante entender que no es un paso de fe, es un cambio de realidad cuando lo nombramos Señor y Rey. Es verdaderamente un cambio de naturaleza, un cambio de sustancia, un cambio de raíz genética. Así que gracias a que nos salvó, somos libres para tomar decisiones. Gracias a que nos salvó, podemos hacer absolutamente todo lo que queramos hacer. Y también podemos hacer todo lo que decidamos hacer. Pero también no vamos a hacer todo lo que no queramos hacer. Ay, esto a mí me puede. No, no te puede. Decidiste que te gobierne. En Cristo yo tengo la posibilidad de decidir qué hacer y qué no hacer. Y si es difícil, amados, si es difícil, mi Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, que es el que me da la fuerza para hacerlo. O Pablo es mentiroso, ahí era Pablo. ¿Vamos a seguir llamando mentirosos a los de la Biblia? ¿O hay una realidad que nosotros nos acostumbramos a veces a tener? Por supuesto que esto es conforme a una madurez que vamos adquiriendo y que vamos transitando. Pero sí, cuando vos decidas algo que no, por más que te cueste, vos vas a ver como el primer no es difícil, pero el segundo no, toda la potencia de Dios empieza a manifestarse. Obviamente con el sí es lo mismo. Todo lo que habilites en la tierra, el cielo lo va a permitir. Y todo lo que deshabilites en la tierra, el cielo lo va a cancelar. O sea que nosotros vamos a ser esclavos de todo lo que pongamos en nuestra ruta de vida. ¿Cuántos tienen una agenda? O que sea, usan el celular de agenda. Organícense un poquito más en la vida. En la agenda vos tenés lo que vas a hacer durante el día. Y si hay algo que no hiciste, vos decís, uy, o te lo pones a hacer a última hora de la noche, bueno, lo dejo para primera hora de la mañana, ¿no? Me miran como... una agenda, yo les explico lo que es. Es un... Amados, vamos a ser esclavos de todo lo que pongamos en el GPS. Si vos en el GPS ponés una dirección, vos vas a ser esclavo de esa dirección. Absolutamente de todo lo que pongas en el GPS para manejarte en la vida vas a ser esclavo. ¿Será esclavo de Cristo o será esclavo de lo que tenga ganas de poner en el GPS? O sea, ¿seremos libres para vivir bajo el gobierno del pecado o seremos libres para vivir bajo el gobierno de Cristo? Yo decido. Con lo que nosotros decidamos intimar, será quien defina nuestra libertad. Con lo que intime, me dará de comer. Y lo que me dé de comer, definirá con quién voy a esclavizarme. Si con el pecado para muerte o con Cristo para la vida.
estamos en procesos transicionales respecto a la palabra, y lo sé. Por eso alguno me puede decir, bueno, pero estoy en un proceso. ¿Cuánto les encanta esa excusa? Decir eso. Ayer le hablaba a un joven y le decía, una cosa son las excusas, otra cosa son los atenuantes. Los atenuantes es, perdí el colectivo o llegué tarde porque el colectivo pinchó un neumático. Bueno, es un atenuante, ¿qué va a hacer? Puede pasar. El asunto es, perdí el colectivo porque me levanté tarde y le voy a echar la culpa al colectivero que pasó rápido por la parada. Eso no lo hace nadie, seguro. Pasó rápido por la parada, uy, llegué tarde, la culpa es del colectivero. No, amado, te hubieras levantado más temprano y cualquier imponderable lo hubieras podido superar. Le digo a usted que le cuenten a alguien, a usted no les pasó nunca esto. O sea, una cosa es una excusa y otra cosa es algo que pudo haber ocurrido. Un imponderable puede ocurrir. El asunto es cuando mi vida es un imponderable diario. Estamos en procesos de transición. ¿Quieren saber en qué proceso de transición estamos? Estamos en el proceso de transición del Cristo me hizo libre al soy libre en Cristo. Una cosa es Cristo me hizo libre. Claro, está en una Biblia, lo lees en los Facebook de todos los evangélicos que andan en todo el mundo. Hasta capaz que lo tenés en la heladera puesto ahí, Cristo me hizo libre. Ahora, el tema es que estamos transicionando, ¿sí? Y qué bueno los que llegan ahora a esta transición. Del Cristo me hizo libre como algo así, que es una palabra de Dios. ¿Por qué palabra de Dios? Sí, amado. Pero si vos no sos libre en Cristo, el Cristo me hizo libre para otro. No, pero Dios me habló, Cristo me hizo libre. Bueno, mostrame tu vida y te voy a decir si sos libre en Cristo o solamente tenés un Cristo me hizo libre. ¿Cristo me hizo libre? Sí. ¿Soy libre en Cristo? Vamos a ver. Digan conmigo, transicionamos, díganlo así me ayudan a predicar. Transicionamos de la libertad conceptual a la libertad real. Una cosa es la libertad conceptual, Cristo me hizo libre, es un concepto. Otra cosa es la realidad, la libertad real. Entonces yo tengo que tener en mi vida para ubicarme dónde estoy hoy y para tomar acciones. ¿Sí? Hace poco una persona me preguntó, ¿y ahora cómo sigo? Y yo le dije, bueno, ¿qué estrategia de victoria tenés? Necesitas tomar un libertómetro, ¿sí? Vos tenés que ver cuánto de libertad real en Cristo estás manifestando. Porque, ¿qué dice acá Pedro? Los malos deseos de la gente destruyen a los demás. Si me estoy destruyendo y estoy destruyendo a alguien, Cristo me hizo libre, pero la verdad es que en el libertómetro yo no... Ahora, ¿eso es para condenarme? No, es para tomar acciones. Es para tomar decisiones, porque Dios me dio la capacidad de tomar acciones y de tomar decisiones en Él. Y encima me dio todo su poder para que eso sea efectivo en mí y en los demás. Estamos transicionando de la libertad consumada a la libertad efectivizada. Él dijo, consumado es. Todo el mundo son libres, los que están, los que van a venir y los de antes que creyeron que yo iba a venir también son libres. Porque Él, cuando llevó cautiva la cautividad, también libertó a los que estaban antes. A los que habían creído que Él iba a venir. A los que habían creído, porque los que estaban antes de la cruz no se fueron al infierno todos, amados. Los que estaban antes de la cruz y creyeron en la promesa, verdaderamente cuando Él muere, los libertó, los llevó. Él fue muy consecuente con su palabra. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Acá está la verdad. Bueno, la verdad hizo libre a los que estaban ahí cuando Él lo dijo, ¿sí? A los que habían creído y a todos los que vinieron después. El asunto es que la gente se suba a lo que pasó. Porque el Señor no tiene
una libertad para cada uno de los 8.000 millones de personas que hay en el mundo. El Señor ya libertó a los 8.000 millones. Él dijo, son libres y se terminó. El tema es que vengan a mi libertad, no a la de ustedes. Esa es la realidad en el Señor. No es, Cristo me hizo libre y después vemos qué pasará con los que vienen. No, amados, Cristo me hizo libre a mí y a toda la humanidad. Y es bueno saber que hay un país llamado libertad. Y es en Cristo. Por eso estamos caminando en la libertad, transicionando de la consumada a la que ya es efectiva. ¿Y cuál es la que ya es efectiva? La que estoy experimentando. La que estoy disfrutando, la que estoy viviendo. La que libera a los que están a mi alrededor. A veces los de alrededor se quieren liberar de mí más que de... Amado, si la gente de alrededor tuyo se quiere liberar de vos, vos tenés que evaluar si tenés cómo está el libertómetro. Porque por más que diga, Cristo me hizo libre, si los de alrededor se quieren librar de mí, hay un problema. Si Cristo te hizo libre, no. Claro. Un salvo, vamos a profundizar un poco en esto. Y como sé que es un poco una comida que va a desarrollarse, ¿sí? Esta transición va a seguir en nuestro interior. Vamos a ir por partes. Llegaremos hasta donde haya que llegar hoy y luego continuaremos, porque la realidad es que no me interesa predicar un bosquejo, me interesa que la libertad consumada sea real en nuestras vidas. Porque para predicar un bosquejo lo predico, amado, tengo 6 hojas de bosquejo. Pero me interesa que la libertad consumada sea real, sea libertad efectivizada. Digan conmigo, libertad efectivizada en mí. Nadie tiene, las personas no tienen problema con la libertad consumada. El problema es cuando viene la libertad efectivizada. Es raro ver personas que se paran frente al libertómetro. Y no tenés que preguntarle a un pastor, le tenés que preguntar al Espíritu. Pero encima no tenés que ser tan místico de, oh Espíritu, ¿cómo estoy de libertad? ¿Sabés lo que te va a responder el espejo? Mírate cómo vivís. El espejo del Espíritu te va a decir, mírate cómo vivís. Cómo tratás a tu familia. Pero no porque tenés que hacer maquillaje o cambios estéticos externos, no. Sino que verdaderamente estás convencido de que lo mejor que te puede pasar es que a los demás le vaya bien, aunque a vos no te vaya tan bien. ¿Estás perfectamente convencido de que el otro es superior a vos? Un libre es alguien que entiende que primero fue salvo. Alguien verdaderamente libre entiende que primero fue salvo. Y un salvo es alguien que ya no es esclavo del pecado. ¿Qué es un salvo? Alguien que ya no es esclavo del pecado, ya puede tomar sus decisiones. ¿Por qué esclavo del pecado? Porque el pecado se enseñorea de tal manera que no le permite tomar decisiones. Entonces las decisiones que toma son en base a sus deseos que se destruyen y destruyen a los que están y a los que van a venir. Pero un salvo es aquel que ya no es esclavo del pecado. Todos los poderes que lo esclavizaban fueron desactivados. Esto es como que estaba todo agarrado así y cuando él dijo son libres, todo lo que agarraba al pecador hizo tac, se desactivó. Era como que tenías una garrapata o una, no sé si se dice enjambre, pero usted el que sabe me corrige, de garrapatas o una garrapata gigante, así como, por decirlo de alguna manera, agarrando y tapándote todo. Y de repente él dijo, son libres, tac, son salvos, tac. Se desactivó el poder que a la persona la hacía tomar decisiones de muerte. Pero digan conmigo, el libre todavía no es, el salvo todavía no es libre. Es un libre conceptual, pero no es un libre efectivo. Por eso al salvo no lo tenés que mandar a leer una Biblia, al salvo le tenés que enseñar la libertad que tiene en Cristo. ¿Qué pasa cuando el salvo se va a leer una Biblia? El salvo que se va a leer una Biblia sin entender la libertad en Cristo
lo que le empieza a pasar es que ahora, antes era esclavo del pecado, ahora es esclavo de la arrogancia, porque se cree que se la sabe toda. Por eso la letra mata, termina más muerto que antes, pobre. Un libre es el que aprovecha la libertad consumada y la vive. Se somete a lo que ya es en lugar de seguir insistiendo en lo que quiere ser y tener un Dios que respalde lo que quiere ser. Un salvo tiene un Dios porque todavía es bebé, no conoce, no entiende, entonces tiene un Dios, pero todavía sigue siendo lo que quiere mientras Dios lo tiene que ayudar. Y de hecho suele pasar que Dios permite que el salvo acceda a algunas cosas. Lo que pasa es que, ¿saben cuál es el punto? Que Dios en un momento dice, basta de salvación, ya sos salvo, ahora quiero que entiendas que sos libre. Tiene que comenzar el proceso de libertad. O sea que un libre es el que aprovecha la realidad consumada y la vive, empieza a vivirle. Ya el pecado no es su señor, el pecado es solamente una influencia muy externa, cada vez más externa. Pueden haber salvos que no son libres. ¿Puede haber salvos esclavos? Sí. Y de hecho, los hay. Esclavos de sus pasiones, esclavos de sus deseos, esclavos de sus ganas de ser, esclavos de que alguien los reconozca, esclavos de poder, esclavos de dinero. Bueno, le estoy resumiendo un poquito la iglesia evangélica de los últimos 70, 80 años. El salvo sabe lo que pasó y lo cree. El libre es el que no solo cree, sino que camina en lo que cree y lo expande. El salvo las quiere todas para él. El libre empieza a darse cuenta que esa libertad que está experimentando es para expandirla. Y empieza a darse cuenta que muchos necesitan la libertad. La gente no necesita salvación, la gente necesita libertad. La salvación es el paso previo hacia la libertad. El gran problema que hemos tenido es buscar gente que se salve. La gente ya la salvó el Señor. Nosotros lo que tenemos que llevar es el camino hacia la libertad, no hacia la salvación, porque la salvación es Cristo, no nosotros. Hermano, desde que oré por vos, mirá ahora, tu familia es salva. No, amado, no porque vos oraste, porque el Señor los eligió. Si acá lo dice Pedro, o volvemos a decir que Pedro miente. Decirle que tenés cerca, te están reventando las estructuras. Amados, la salvación es individual. Digan conmigo, la salvación es individual. Pero el proceso de vivir en libertad es corporativo. La salvación es individual. Dios nos liberta, nos muestra ese gobierno del pecado que ya no está más sobre nosotros. Empezamos a tener la capacidad de decidir, pero ¿para qué? Para sumarnos a su iglesia y de esa manera empezar a experimentar la libertad. No se experimenta solo la libertad, lo que se experimenta solo es la salvación. La libertad se experimenta de manera corporativa. Por eso necesitamos, lo voy a decir una sola vez y no lo digo nunca más, corporativizarnos, porque si lo digo dos veces voy a hablar en lenguas. Necesitamos corporativizarnos, institucionalizarnos para dejar de ser solo salvos. Hay mucha congregación llena de salvos, pero falta que sean libres. Te estoy explicando por qué a veces las pasiones te gobiernan y te ganan. Porque no hay problema que las pasiones estén, porque van a estar. Nadie es tentado si no es conforme a sus pasiones desordenadas. El problema no es que estén los malos deseos, los pensamientos y todo. El tema es que yo necesito corporativizarme
Porque la sangre de Cristo fluye en su iglesia. Y esa sangre pertenece a su ADN, pertenece a su genética, y su ADN y su genética son libres. Entonces, como estoy en su iglesia, como me corporativicé, ¿qué significa eso? Soy uno con su cuerpo, su misma sangre me va libertando de todo aquello que me quiere volver a esclavizar. La fe para ser salvo tiene un techo. Por eso las personas a veces quieren seguir usando la misma fe que usaron o que Dios les permitió usar para ser salvos, para experimentar libertad. Ya no funciona. Una vez que fuiste salvo, esa fe es desechable. Una vez que fuiste salvo, ya no necesitas los libros de primaria. Una vez que terminaste la primaria, no necesitas más los libros. Una vez que naciste y empezaste a caminar, no necesitas más pañales. Hay una fe que es para ser salvo. La da el Señor, pero tiene un límite, tiene un techo. ¿Cuál es el techo de la fe para ser salvo? La fe para ser libre. ¿Pero es la misma fe? Sí, pero dosificada, diferente. Dios me dio la fe para ser salvo, pero si me quedo con esa y no soy intencional para vivir en la libertad, en la ley de la libertad, amado, si me quedo con esa, lo más probable es que me quede en salvo y esclavo. O sea que la fe del Hijo que me da para ser salvo tiene el techo, pero también es el piso. El techo es la libertad, el piso es la libertad. Hay una fe para ser libre. Oh, voy a buscar la fe. No, ya está, lo que le tenés que desarrollarla. Quiero ser claro con esto y ayúdame, vos que estás entendiendo, decirle al que tenés al lado, no tenés que buscar nada, ya lo tenés. Ya me los veo orando, oh Señor, dame fe para libre. No, ya la tenés. Te estoy explicando cómo funciona, no es que te falta algo, te sobra todo. Según Pedro te sobra. La fe para ser salvo tiene un techo, la fe para ser libre. Pero la fe para ser libre tiene otro techo. Está la fe para ser salvo, la fe para ser libre, pero la fe para ser libre tiene otro techo y es la misma sustancia. Tenemos acá inicial, primario y secundario. La fe para ser libre tiene el techo de la fe para ser un libertador. Esa fe es la que lleva la libertad de Cristo a todo lugar, donde entiende que el Señor quiere estar. ¿Y saben dónde quiere estar el Señor? En todos lados. Esa es la fe que me hace asumir la realidad del diseño que tengo. ¿Qué diseño tenemos? El diseño de iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Un diseño que se siembra, se siembra, se siembra, se siembra, se siembra, para que alguien conozca a Cristo. Es constantemente un conocimiento de Cristo. Pero pastor, hoy la fe me da para ser salvo. Bien, pero no te quedes vos viendo qué fe tenés. ¿Por qué? No te corporativizás y vemos dónde está tu nivel de fe real. Lo que Dios está haciendo en vos, no lo que vos querés que haga Dios. ¿Saben cuándo empezamos a orar pidiéndole a Dios cosas? Cuando ya no queremos hacer lo que Él nos envió. Entonces empezamos a decir, Señor, hacé tal cosa, hacé tal otra. Y Dios te dice, no, yo te puse para que le hagas vos. Lo que pasa es que eso de pedirme que lo haga yo, soy yo haciéndote ver que vos ya no estás para ser salvo y nada más. No estás para ser libre y nada más, ahora estás para ser libertador. ¿Saben que empieza a producir cuando las personas no viven a la altura de lo que Dios ya dijo? Amado, empieza a producirse en nosotros un deseo de volver atrás, porque estamos aburridos. Cuando vos ya estás empezando a ver que te aburrís, que hay cosas que no pasan y al final esto no ocurre y al final,
y empezás a cantar las canciones todas que tienen que ver con al final y al y Dios, y es porque hay un punto en el que ya no estás para estar. Pero ese punto no tiene que ver con algo externo que hagas, es algo interno que se te está demandando. Hay cosas que nos están atando a una fe por la sencilla razón de que decidimos perpetuarnos en esas cosas, decidimos arraigarnos a esas cosas. Amados, te lo digo más clarito, hay cosas que hoy Dios te está diciendo, soltalas, porque si no las soltás hoy, te quedás esclavo para siempre. ¿Pero cómo hago? Soltalas. ¿Pero cómo hago? Soltalas. Él es en vos. No es con tu fuerza, es con su espíritu. La potencia del espíritu es la misma potencia que lo resucitó a él y a todos nosotros de entre los muertos. Soltá lo que ya es carga, soltá lo que no es, lo que ya está generando que te estés destruyendo y destruyendo. Y a veces no es, porque a veces uno dice esto y este debe andar en esto, no, pensá las cosas que hoy ya no sirven. Pensamientos, criterios, formas de manejarme. Los salvos ven hijos de Dios reunidos. Cuando van a una congregación, los salvos ven hijos de Dios reunidos. Y se asume hijo de Dios. Voy a la iglesia a reunirme con mis hermanos. Bienvenidos los hermanos que nos vamos a reunir en su nombre. Y estamos reunidos en su nombre. Ven salvos individuales. Los salvos ven hijos de Dios reunidos. Los libres ven la iglesia. Y se congregan para profundizar y exportar la realidad de la iglesia. Ahora, los libertadores no se congregan. Los libertadores ya están congregados y entienden que son la expresión de Cristo. Dios nos está dando la fe para entender, o está activando la fe, mejor dicho, de Él para que entendamos el verdadero diseño. Que el límite no es ser salvo, el límite no es ser libre, tu límite expansivo y que nada después te va a poder detener es ser un libertador. Digan conmigo, si quieren, los libertadores son la expansión de Cristo. Porque los libertadores ya no ven iglesia. ¿Saben que los libertadores no van a la iglesia? Los libertadores son la iglesia. Y entienden que donde están, se están congregando en su nombre. Estoy trabajando, me estoy congregando en su nombre. Soy una expresión de Él a donde esté. Me comentaba un hermano en estos días que se iba de un lugar y la gente trabajando, no estaba predicando, no se paró en un púlpito y empezó a hablar, y no, simplemente se iba de un lugar y la gente le decía, no te vayas. ¿Por qué? Porque cuando estás vos acá hay otro clima, otras cosas pasan. Claro, porque está entendiendo que es un libertador. El libertador es la iglesia. Quiero decirte, darte la excelente noticia de que ese es tu diseño. No naciste para otra cosa que no sea para ser un libertador. Y quiero decirte que por eso estás aburrido, porque estás en una fe que ya pasó, que ya caducó. Y hay una fe que ya no es para vos. Dejá de comer papilla. Comete un buen asado, amado. Bueno, ya sé que todos lo hacen igual, aunque yo no se los diga, pero hay una fe de libertador que se tiene que ser real en vos y en mí. El libertador expande los límites de la salvación. El libertador no es alguien que se queda con lo justo y necesario. Permite que lo que acá dice, que Él utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere, no sea algo que se queda en mí, sino que
empieza a permitir, que no se queda en el concepto, empieza a permitir que sea real en sí mismo. Yo les voy a decir algo, porque ya me los veo queriendo salir a generar campaña. Hagan eso, quieren hacerlo, háganlo. El asunto del que habla el Señor es: tu fe de salvo caducó. En algunos casos, en otros está muy bien que siga por un tiempo. Luego vendrá la fe de libre, luego vendrá la fe de libertador. Pero cuando sos libertador, no tenés que hacer nada. Simplemente Él te lleva. Por eso si las cosas cuestan, no es que está el diablo en el medio. A veces es Dios que se paró adelante y dice: no pasás de acá, porque todavía no entendiste el ABC. No entendiste el primer paso. No entendiste el salvo. No entendiste lo que pasó en la cruz y ya querés ir a predicarle a las plantas. No, amado. De nada sirve salvar el mundo si se pierde mi alma. Si me pierdo yo, ¿para qué voy a andar salvando? No. ¿Para qué voy a andar hablando de libertad si todavía soy esclavo del pecado? Déjalo al Señor que sea una expresión interna de la libertad y vas a ver cómo esa libertad solita te lleva a todo lugar donde se necesite un libertador. Algunos se entretuvieron y no escucharon. Déjalo al Señor que te lleve, porque Él sabe dónde se necesita un libertador. No fuerces nada. Que Él pueda trabajar en tu interior. Que Él pueda hacer que su sangre te recorra y te diga: sos salvo, sos libre, sos libertador, sos salvo. Nadie mejor que Dios sabe cuándo es el momento de cada cosa. ¿Saben que la sangre de Cristo, cómo digo esto sin que parezca herejía en esto? Pero yo después se los explico, pero déjenmelo decir. La sangre de Cristo viene con un reloj. ¿La Escritura nos dice todo tiene su tiempo? La palabra de Dios está toda en Cristo. Y todo lo que es Cristo nos recorre. Entonces, si Él dice todo tiene su tiempo, adentro de Él está todo tiene su tiempo. Entonces, cuando Él nos recorre a nosotros, nos va diciendo todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Pero no es tu tiempo. Nosotros a veces todo tiene tu tiempo. No, todo tiene su tiempo. Cuando Él activa. Por eso, amados, cuando nos corporativizamos, entendemos que esa sangre nos va diciendo: es ahora. No, yo tengo mis tiempos. No tenés tus tiempos. Me encantaría que estén los ilimitados acá para decirle que no tenemos tiempo para esperar sus cuestiones adolescentes. Pero tampoco tenemos tiempo para esperar al Peter Pan en la iglesia. ¿Saben quién es Peter Pan? El que eternizó su adolescencia y todavía no hace ni la cama, amados, pero ya es momento de madurar. En algunos casos, los que recién están comenzando, esto es para ustedes, disfruten de la salvación. Pero si hace 4 meses que estás congregándote, tiene que haber un momento que el Señor te pueda hablar, amado. Si el Señor no te habla y vos seguís esperando los procesos de Dios, es porque no entendiste que los procesos de Dios ya terminaron. Dios ya transicionó, ya te sacó de la salvación, ya te puso en la libertad y ahora te está llamando a ser un libertador. Y si hay cosas que no están solucionadas, es porque todavía no entendiste que se terminó el tiempo de ser alguien que ya no sos. El libertador expande los límites de la salvación. No se queda con lo justo y necesario. Bueno, yo voy. Había una publicidad hace muchos años, no sé si alguno se va a acordar, algún futbolero viejo capaz que se acuerda. No, viejo no, añejo, ¿sí? Nosotros ya no somos viejos, somos añejos o eternos. La eternidad se está viendo cada vez más, entonces ya no es joven, no es viejo, somos jóvenes eternos. Pero había una publicidad en los años 90 por allá. Los jugadores usaban, bueno, ahora también los usan largo, pero en esa época era toda una revolución usar el pelo largo, se hacían trencitas, vinchitas, no sé si alguno se va a acordar, tomaban sol, iban a la cancha, parecía que iban a un boliche.
Y claro, la publicidad estaba ahí, los jugadores ahí arreglándose antes de entrar a la cancha. Si alguno se acuerda, levánteme la mano. Y estaban antes de entrar a la cancha y uno estaba ahí frente al espejo y decía, bueno, hoy no me pidan que cabecee. Y se acomodaba el pelo, ¿viste? El pelito. Bueno, a veces eso mismo está. Bueno, a mí no me pidan que cabecee porque yo estoy demasiado prolijito para hacer las cosas que se me demandan en la congregación. No menosprecies la congregación es la puerta a la iglesia. La congregación es un hermano más, tan necesario como la silla en la que estás sentado para que no te caigas. Es la puerta a la iglesia. Si no pasás por la congregación y no te dejás instruir en Cristo en la congregación, amado, nunca vas a entrar a la iglesia, serás un salvo y jamás podrás ser un libertador, que es tu diseño. Aunque el Señor ya dijo quién sos. Lo peor que le puede pasar a alguien es que alguien le diga quién es y vivir para otra cosa. El que se queda con lo justo y necesario tiene un problema. Va a ser esclavizado. No te estoy profetizando mal, te estoy diciendo lo que pasa con el que se queda con lo justo y necesario. Siempre termina esclavo de algo o de alguien. Tarde o temprano, el pecado lo va a gobernar. Por eso el Señor que dijo, no nos cansemos de hacer el bien. No te canses. No, yo ya perdoné 3 o 4. No. Es a todos. No sé si habla la carne acá. Fíjate, el teclado, es el teclado me parece que está. Sí, una tecla que hace... No nos cansemos de hacer el bien. No, pero pará, yo ya perdoné 3 o 4. ¿Miente Pablo también? Cuando estés ahí, Pablo, vos sos un mentiroso. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Saben que Pablo, Pedro, ustedes saben que fueron martirizados? ¿Sabés que Pedro, mientras era martirizado un ratito antes, sabía que iba a ser martirizado? ¿Y sabe lo que le dijo a la gente? Honren al rey. Al que lo iba a martirizar, No es que le dijo, honren al que me hizo bien. No, honren al rey. Por supuesto que es un proceso transicional, pero yo tengo que decidir en algún momento empezar ese proceso transicional. Los procesos de Dios no empiezan cuando yo decido que empiecen. Los procesos de Dios empiezan cuando decido, número 1, obedecer. Y número 2, caminar en esa obediencia. Ahí viene el proceso. No existe eso de estoy en un proceso. No, querés hacer lo justo y necesario. No estás en un proceso. Cuando se me revele tal cosa, yo la haré. No, ya te hablaron. Dios ya habló. Lo que tenés que hacer es caminar en lo que Dios te habló. Y ahí empezará el proceso en el cual Dios trabajará de tal manera que lo que hoy es esclavo será salvo, luego libre y luego libertador. Yo tengo mis tiempos. No. Dios dice, todo tiene su tiempo y yo determino. Por eso el reloj corre por tus venas. Es el reloj de Dios. El que se queda con lo justo y necesario va a ser esclavizado. Dentro de unos años nos vamos a ver y va a estar esclavo de la misma manera que estuvo antes de Cristo. ¿Saben cuánta gente conozco yo que está en las congregaciones esclavos? Y algunos dijeron, no, ¿para qué me voy a congregar si yo ya sé? Esclavo de las malas experiencias, esclavos de los errores de los demás, esclavos de los pecados de los demás, esclavos del maltrato de los demás, esclavos del resentimiento, esclavos del dolor. ¿Sabes lo que termina siendo un esclavo? Un clavo. Porque lo dice Pedro, no lo digo yo. Destruyen a los demás. Por eso no regules. Permitile al Espíritu y a la iglesia
Ustedes saben que la Escritura tiene muchísimas notas, porque son notas para nosotros, principalmente en el libro de los Hechos, que decían, le pareció bien al Espíritu y a nosotros. Y esto no significa que tengas que ser manipulado por cualquiera, sino que si al Espíritu le parece bien, y a vos te parece bien, y al Señor le parece bien, y a quienes están como autoridad de la congregación les parece bien, listo, vamos para adelante. Por eso tengo que estar enfocado en el Espíritu, pero también oyendo. El Espíritu te tiene que dar... A ver, amado, esta palabra no te tiene que dar certeza tus malos deseos, si está bien o está mal, si te gusta o no te gusta, si te sirve o no te sirve. No, decile a Adán que se calle la boca y que sea el Espíritu el que hable. Si acá se está hablando de una herejía o verdaderamente Dios te está hablando porque te quiere sacar de la comodidad, te quiere sacar de lo que no sos para que vos puedas vivir en lo que sos. Vos no me tenés que creer a mí, vos no tenés que creer al Señor, pero sin la carga de creerte a vos más que a Dios. Lo voy a volver a decir. Vos no me... porque estuvo bueno. Vos no me tenés que creer a mí, ni a Néstor, ni a cualquiera de los líderes. No, no, no. Vos le tenés que creer al Señor. Pero créele al Señor por sobrecreerte a vos mismo. Porque a veces no hacemos cosas y decimos, no, el Espíritu no me habló. No, ¿sabes por qué no te habló el Espíritu? Porque te estás creyendo más a vos que a Él. Y si vos le crees más a Dios, te crees más a vos que a Dios, ¿sabés lo que termina pasando? Dios se calla la boca y te hace creer todo el mundo de tiniebla que Dios te está hablando. Y Dios no está diciendo nada. Y vos actúas conforme a lo que la esclavitud te manda a hacer, en lugar de ser el libre que verdaderamente sos. El libertador siempre es intencional. ¿Saben para qué es intencional el libertador? Para que la salvación desborde en la tierra y haya cada día más libertadores. Y estamos ahí, en esa transición. Yo no quiero que te lleves una carga, pero sí una responsabilidad. Tiene que haber una oración. Señor, ¿no será que me estoy guardando lo que este mundo necesita? Por no permitir que vos trabajes en mí para que lo que soy sea. ¿No será que me estoy autopercibiendo demasiado? El que se autopercibe, amado, hay una marcha acá a la vuelta, vayan. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué está esa marcha? Porque en la iglesia hay mucho autopercibido. Entonces eso traslada al mundo. No es que el mundo contamine a la iglesia. El problema es que la iglesia contamina al mundo. Y la Biblia dice que somos la sal del mundo. Pero si la sal no sala, se transforma en insípida. Hay mucho de Cristo por ser expresado por su iglesia. Pero antes de ser expresado para afuera, amado, hay mucha gente que está esperando la oportunidad de expresar a Cristo, expresar a Cristo. ¿Saben qué, amado? Dejen de decir que quiero expresar a Cristo. Permitan que Él se exprese en ustedes. Que les cambie la manera vacía de pensar, que nos cambie la manera vacía de pensar, para que verdaderamente Él pueda ordenar este mundo a través de su iglesia. Y cierro con esto. Si alguno me quiere ayudar, salvación es el comienzo de la libertad. Pero, amado, salvación es el inicial, el comienzo de la libertad. Yo soy libre en Cristo para aportar mi libertad y expandirla como iglesia. Soy libre en Cristo para aportar lo que de Cristo soy libre y expandirlo como iglesia. Y acá vamos a dejar. Pastor, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo puedo ser eficaz en la oración? Pastor, Fer, como vos me quieras decir. Se me fue el litúrgico.
Fernandito, Nandito, como me decían cuando era chiquito, como ustedes quieran, nomás. ¿Cómo puedo hacer para que esto no quede en un concepto? Para salir de lo conceptual. Yo quiero saber quién quiere salir de lo conceptual a lo efectivo, ¿no? Porque la verdad que esto lo voy a decir para los que quieran salir, porque el que no quiere salir no va a poder salir. Del Cristo me hizo libre al soy libre en Cristo. Y ahora no solo soy libre, sino que soy un libertador. Amados, en la revelación de la cruz está la revelación de la libertad. ¿Cuál tiene que ser mi oración? Señor, mostrame la libertad. No. Señor, mostrame la cruz. ¿Saben qué? No voy a preguntar quién pelea con el orgullo, porque lo dije días pasados y ustedes conocen el dicho, que es como el mal aliento o el olor a pata. Lo perciben todos menos el que lo tiene. Yo soy de los que te dicen, ¿sí? Si vos hablas conmigo y estás medio flojito de papel, y yo también espero que me lo digan, pastor, ¿querés un caramelito? Vos das un caramelito, yo no me voy a ofender, ¿sí? Si vos ves que te doy un caramelo y el aire no lo largo y estoy rojo, voy a agarrar el caramelo, ¿sí? Voy a buscar la manera de decirte las cosas. Te voy a preguntar, ¿te abandonó? Mirá que no te abandona, Rexona. Entonces, yo soy de esas personas. ¿Tenés algo acá? Te lo voy a decir porque me parece que sería alguien que si te estoy viendo que tengo algo para ayudarte, ¿por qué voy a ser tan malo de dejarte que otros se rían de vos? O que hagan... Yo quiero ser sincero, amados, con ustedes. Ustedes no tienen que orar para que Dios les muestre la libertad. Ustedes tienen que orar para que Dios les muestre la cruz, porque la cruz es donde se mueren todos los orgullos. ¿Cómo peleo con este orgullo, con esta soberbia, con la vanidad? La revelación de la cruz. Porque si Él, siendo Dios, no se quedó siendo Dios, sino que decidió ser hombre e ir a una cruz para morir siendo inocente por los culpables, amado, más muestra de humildad que esa. Eso, cuando creo en Él, empieza a recorrer mis venas. La revelación de la cruz permite que yo vea la humildad de Él y no comienza mi humildad, es la humildad de Él la que empieza a manifestarse. Hoy me callo porque si hablo... No, amado, es todavía eso. No viste la cruz. En la revelación de la cruz está la realidad de la libertad que tenemos. La mayor libertad a la que podemos aspirar es la libertad sobre la soberbia, sobre la altivez, sobre el orgullo. ¿Saben por qué? Porque la raíz del pecado es la altivez de espíritu. No hay pecado, no hay errarle al blanco, no hay vivir autopercibido si yo verdaderamente conozco la obra de la cruz, creo en ella, porque eso derriba la posibilidad de que el pecado se enseñoree de mí, porque si de alguien se enseñorea del pecado, es del soberbio. Pero cuando vemos la cruz, ¿qué te voy a decir, Señor? Dios humilla mostrando a Cristo y su obra, no haciendo que la gente pase necesidades. Eso es la iglesia, maldita iglesia religiosa, que no es la iglesia del Señor, que dice que Dios humilla a las personas con enfermedades, que Dios humilla a las personas haciéndole pasar necesidades. No, amados, según mi Biblia, todo lo bueno viene de Él. Cuando Dios humilla, es mostrando a Cristo. No es una humillación de, mirá qué porquería que sos. No, deja lo que no sos para hacer lo que Él es. Cuando se nos revela la cruz, por eso tu oración y mi oración tiene que ser esta en este tiempo transicional. Padre, mostrame la cruz.
Mostrame la cruz, porque recibimos un impacto determinante en nuestro corazón. Hay un impacto determinante. No, pero yo ya vi la cruz. Amado, la cruz no la terminás de ver. Vamos a estar en la eternidad y vamos ya no a verla para ser transformados, sino para disfrutarla. Pero cuando la ves acá, la empezás a disfrutar acá. A mí me cuesta esto, me cuesta aquello, me cuesta lo otro. Bienvenido al club, a todos nos cuestan un montón de cosas. Pero ¿saben qué, amados? Cuando vemos la cruz, nos vemos que lo que le costó a Él. Y nos subimos a lo que le costó a Él y empezamos a hacer su realidad sin el esfuerzo humano de querer hacer lo que Dios me manda por obediencia. No, la obediencia es consecuencia de lo que vi y de lo que estoy siendo transformado. El libertador no necesita que le digan qué tiene que hacer. El libertador es por simple impulso de su naturaleza. La cruz produce un impacto determinante, y si es mi oración hoy en esta palabra es que esa cruz produzca un impacto determinante en nosotros. ¿Sabes qué impacto genera? De esclavos, digan conmigo, de esclavos llenos de cadenas. Les voy a decir algo, a esclavos de la libertad. ¿Saben lo que hace el esclavo de la libertad? Hace música con las cadenas. Las cadenas que me ataban, que me gobernaban, que me hacían ir como un para acá, para allá, y que por un día iba para un lado, otro día para otro. ¿Saben qué hago a partir de ahora? Música con esas cadenas. Amados, podemos congregarnos décadas. ¿Cuántos de los que están acá se han congregado décadas? Vamos a bajar lustros, 5 años, ¿sí? Varios lustros. Hay algunos que están lustrados, se nota. Tenemos 3 lustros por acá. 4, allá lo veo a Leo también. Amados, podemos congregarnos décadas, pero los que se congregan décadas, los que se hace mucho que se congrega, digan conmigo, pero hay un día. Podemos congregarnos, pero hay un día. Y yo estoy convencido de que soy. Hay un día en que se nos aparece la libertad de la cruz revelada. No la libertad que predicó el pastor, la libertad de la cruz revelada. Hay un día que eso se aparece. Hay un día que, ¡wow! Vos te podés quedar con lo que yo estoy diciendo. Ahí donde estás, vos tenés que ya estar diciendo, Señor, quiero que ese día sea, que se aparezca en mí la libertad de la cruz revelada. La palabra de la cruz, hay un día que golpea y otro día golpea. Y otro día golpea. ¿Saben hasta cuánto? Hasta que se rompe la cáscara. Y cuando la palabra de la cruz rompe la cáscara, ¿saben qué pasa? Nos rompe. Y cuando nos rompe, el grano de trigo cae a tierra y empieza a llevar fruto de libertad. Cuando nos rompe, automáticamente decidimos ser esclavos del único libre. Esclavos de la libertad por convicción. Esclavos de la libertad por determinación. Porque es la única ruta que pusimos en el GPS. No tengo otra ruta. Si alguien acá está con situaciones que no puede resolver, o entendió por la palabra que hay cosas en las cuales lo tenía Cristo como libertador, pero Él no se sentía verdaderamente libre. Amados, tiene que haber un momento que ahora en tu oración sea, Señor, yo pongo en el GPS que la única ruta es tu libertad. Amados, Pablo le dice a los romanos una declaración. Yo considero que es una de las declaraciones más fuertes que está en las Escrituras.
Los está saludando. Por eso, cuando nosotros recién empezamos, hablamos, conversamos, nos empezamos a congregar o empieza la palabra, hay que escuchar todo, desde las canciones, porque Dios habla desde el momento. Vos leés las Escrituras y leés a Pablo en Romanos 1, en Filipenses 1, diciendo los saludamos, pero hace una declaración que los sitúa en el lugar de mayor dignidad que Dios puede poner a una persona. De hecho, los teólogos dicen que ese era el mayor lugar de dignidad en el que alguien podía estar, en el que un hombre libre puede llegar a estar. Pablo dice, esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Está diciendo, ya no tengo vida propia. Por eso ya no soy esclavo de nada ni de nadie, simplemente soy esclavo de la libertad. Y ahí Pablo usa la palabra doulos. Y esa palabra doulos es alguien que pertenece a otro. Un esclavo enlazado. ¿Por qué está enlazado? Porque está enlazado por la sangre. Está enlazado genéticamente, sin ningún derecho a reclamar propiedad. Amado, es el lugar. Yo escucho algunas canciones, no hay lugar más alto que estar a tus pies. No hay lugar más alto que declararse esclavo de Jesucristo. Solo quien vio a Cristo en la cruz, solo quien vio esa victoria consumada puede hacer esta declaración, porque ese vio al libre en él. Amados, somos esclavos del libre, porque el libre rompió toda cadena. Rompió toda cadena. Tu oración que sea, Señor, que la cruz me permita ver esa libertad que ya está consumada. Gracias por la salvación. Gracias por hacerme libre. Pero yo ya no quiero ser un libre conceptual. Quiero ser un libre verdadero, Padre. Si vos decís en la Escritura, conocerán la verdad y la verdad me hará libre. Y luego decís, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Amado, yo quiero esa libertad y solo se produce por la revelación de la cruz. Padre, que podamos verte en la gloria y majestad de esa cruz, en la plenitud de esa cruz. Señor, que ya no leamos a Pedro diciendo que vos utilizaste tu poder para darnos todo lo que necesitamos. Qué bueno, gracias por Pedro, Señor. Gracias por el apóstol Pedro. Gracias por la revelación. Pero, Señor, yo quiero ver cómo, por revelación, quiero ver cómo utilizaste tu poder para darme todo lo que necesito. Señor, quiero verlo. Quiero ver por causa de la cruz cómo me elegiste para que sea parte de tu reino maravilloso. Quiero dejar de ver el mundo según mis ojos. Quiero ver aún al Hijo como vos lo ves. Y quiero ver, Señor, por revelación, todas las cosas importantes y valiosas que me diste para ser como vos. Ay, Señor, que podamos ver. Amada iglesia, no entra en la mente humana un Dios que nos da todo, que nos da su Hijo, que nos hace libres para ser como Él. ¿Y saben qué es ser como Él? Es ser un libertador.
Yo te invito a que puedas orar ahí donde estás. Los músicos, los cantantes, los ministros nos van a guiar con una canción, pero la realidad es que no sé si quiero que repitas tanto la canción, sino que tiene que haber una oración ahí. Señor, esa cruz es la que derribó la pared que nos separaba. Es la que abriste la puerta para que podamos conocerte plenamente. Es la que rompe toda esclavitud interior y se manifiesta la libertad gloriosa que nos entregaste a los hijos en Cristo. Hay personas en este lugar que vinieron a escuchar un mensaje, pero se llevan la potencia de la libertad en su interior. Hay un sismo que sacude el interior. Sos salvo, sos salva, pero sos libre. Sos libre y sos libertador. Que la potencia de tu gracia opere, Señor, ahora. Que la potencia de tu gracia se manifieste. Que la potencia de tu libertad consuma todo resquicio de esclavitud que gobierne a los santos. Libertad. Las cadenas están rotas. Quiero que escuches el sonido de la cadena rompiéndose. Quebranta, Señor, toda cadena. Declárate esclavo de Cristo y ya nada podrá ser tu Señor. ¿Qué me importa si hace 30 años que te entregaste al Señor? Qué bueno para renovar el momento y decir: Señor, me declaro esclavo del libre. Gracias por tu libertad, Señor. Sea real, sea real, sea real. Sea real. Sea real, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sé que a los que están acá, a los que están en su casa, que están creyendo a la realidad consumada, algo está pasando en su interior. Corrijo, no está pasando algo, alguien está pasando en el interior. Alguien te está recorriendo las venas. Es la sangre de Cristo, es Cristo mismo, notificando a todo tu ser, a todo aquel que se haya declarado esclavo de Cristo. Va a haber un recorrido en todo su cuerpo que le esté declarando. Toda esclavitud cae porque Él declaró que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo, el libre, lo compró. Sí, Señor.